Hola, buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos otra vez aquí en su programa de todos los miércoles, Ombligo de Conciencia. Mi nombre es Elisa Díaz de León y es un placer, como siempre, estar con Lore. Y hola, Lore. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer aquí estar con ustedes. Tenemos un súper invitado y tenemos ya una hora platicando con él, pero dijimos, está bien, vamos a invitar a todos los demás. Buenas noches, ¿cómo están? Tenemos, miren, se los voy a presentar nada más para que se den una idea. Nuestro súper invitado de lujo es Edgar Mendizábal. Él estudió filosofía y psicología. Tiene máster en desarrollo humano, especialidad en terapia gestalt, psicología arqueotípica, es acompañante de bioemoción. Es terapeuta de biodecodificación de la enfermedad de la escuela de Christian Fleché. Es máster en psicomática clínica humanista de la escuela del doctor Salomón Selam. Es fundador y director de Memoria Emocional, practicante budista y coanfitrión de la cumbre El Poder de tu Árbol Genealógico. ¿Qué tal? Bienvenido, Edgar. Bienvenido, Edgar. Hola, buenas noches. Gracias, chicas, por la oportunidad de poder compartir y poder estar pues haciendo redes, porque es eso el transgeneracional, reconectarnos con nuestros ancestros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con esta introducción tan grande, o sea, que nos traes ahorita toda esta información. Platícanos. ¿Qué es el transgeneracional, Edgar? ¿Qué es el transgeneracional? La parte sencilla es ponerla en el tiempo. Transgeneracional es todo lo que sucedió antes de que fuéramos concebidos. Entonces, aparentemente podríamos pensar que los ancestros es el transgeneracional, pero también hay otros ancestros que son los primeros, nuestros papás. Y los papás tienen dos o tres figuras. La primera son los primeros ancestros, porque son los que están arriba de nosotros. Después son en el proyecto sentido, que es otra parte del estudio de una vida, el proyecto sentido o la vida gestacional, los papás cambian y forman y juegan otra figura en la creación y en la construcción de personalidad de un niño. Y la tercera etapa, que es ya muy conocida, la que descubrió Freud, es la etapa de la pequeña infancia, que ahí se viene la construcción de las relaciones afectivas a través de la relación con los papás. Entonces, los papás juegan estos tres. Entonces, cuando hablamos de papás, pensamos quizás que es nada más esta etapa, ¿no? Y el transgeneracional entonces empieza con lo que vivieron nuestros padres, ¿no? Sobre todo un año antes de que fuéramos concebidos. Esa es una energía o una fuerza que impulsa, ¿no?, a que el bebé venga al mundo, y ellos son a su vez los que canalizan esta información de los siguientes niveles del árbol familiar o de los ancestros que venían siendo los abuelos, bisabuelos, hasta N generaciones. En el caso del transgeneracional, lo que hace es entender qué pasó en estas primeras 4 generaciones, ¿sí? Sobre todo, y en el caso de lo que me gusta trabajar, utilizo 3 generaciones. ¿Qué son las 3 generaciones? El abuelo, el padre y el consultante. Y estas tres yo le llamo la fuerza de eh, los tres, llamamos como 3 impulsos, que es lo que hace el abuelo, el hijo lo interioriza, o sea, recibe esta información y el nieto lo va a somatizar o lo va a reparar o lo va a compensar. Entonces, de pronto se empieza a ver una relación de conexión con nuestros ancestros. Pero entonces transgeneracional vendría siendo, en palabras de quien lo creó, un método práctico, una terapia breve para entender que no solamente los problemas o situaciones que hemos vivido en nuestra vida forman parte de lo que nosotros enfermamos o de lo que nosotros estamos padeciendo como lo conocemos como un problema, sino también hay un puente de lo que vivieron los ancestros
que está conectado con lo que estamos viviendo el día de hoy. Y el transgeneracional es el método breve y rápido para poder conectar y encontrar esas ligas para hacer un trabajo de transformación en estas y que la persona pueda sanar. Esto lo descubrió en el 2002, 2003, o sea, pues ya tiene casi 20 años, el doctor Salomón Selam, es un médico francés de origen argelí y él es el creador del transgeneracional. Wow. Wow, es muy amplio y muy interesante porque pues venimos a darnos cuenta que no estamos solos y que traemos una carga de ancestros de nuestra familia que también nos hace actuar y ver ciertas... Mira, hace 100 años, hace 200, hace 300, hace 2000 años, cuando y más atrás, esta forma tribal de presentarte, decir yo soy hijo de Saúl del Monte Verde o soy Juan de la familia del Monte Blanco, ¿no? O Mont Blanc, ¿no? Porque de ahí viene, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba con un chico en una terapia que estimo mucho, su apellido es alemán y es, a ver si lo pronuncio bien, es Klappbach, Klappbach. Y Klappbach, en la traducción es el sonido del agua cuando entra en contacto con las piedras. Entonces, al final, ¿cómo eran estos primeros apellidos y estos primeros nombres en relación con la naturaleza? Y entonces, no solamente así se presentaba la gente, sino también contaba su historia, ¿no? Su relación con sus ancestros, ¿no? Y después se volvió una especie como de estudio de dónde veníamos. Y así en la Biblia hay una noción muy fuerte de esto, de los hijos de dónde vienen, de la descendencia, de dónde parte todo esto, y hasta llegar a un estudio más serio que se llama genealogía. Siempre ha existido en nuestra historia el recordar y el tener en cuenta esta historia familiar. Y la genealogía era esto, o es esto, es un estudio amplio de los ancestros, ¿no? Lo que vivieron, cómo vivieron. Es un estudio muy profundo. De hecho, hay escuelas de psicogenealogía. Y eso es un aspecto para poder precisar cómo es la mente, cómo son los comportamientos en base a la historia familiar. Eso fue lo que se fue dando, pero esto se revolucionó hace 35 años cuando un médico alemán descubrió lo que le conocemos a hoy como las leyes biológicas, descubrió que las enfermedades tenían otra forma de vivirse, otra forma de entenderse y que tenían otra naturaleza. Se puede incluso decir que fue la primera propuesta científica sobre las enfermedades, porque antes de esta propuesta, la ciencia como tal tiene un rigor, y el rigor tiene bases científicas, y este hombre le aportó esas bases científicas comprobables a la ciencia médica. Entonces se revolucionó todo esto y hubo mucho de todo para poder entender las enfermedades. Si les gustaría conocer más, pongan Google y pongan al doctor Hammer. Él es el creador de lo que le conocemos como la medicina germánica o la nueva medicina germánica, más bien dicho. Y hay muchos estudios sobre eso. Y de ahí vinieron algunos franceses, entre ellos el padre de la descodificación biológica, que estudiando con él, ¿no? Christian Fleisch en este caso, estudió y conoció esta propuesta, digamos, científica, esta propuesta también filosófica, si lo quieren ver así, y creó la descodificación. Entonces es una rama de este inicio de revolución con la conciencia y la forma de ver las enfermedades. Y ahí es una manifestación que hasta el día de hoy es todavía muy vista y muy buscada para poder entender las enfermedades. Pero después vino otra ala que se buscó no solamente entendiendo las informaciones que dejó Hammer a través de Claude Sabat, que fue de alguna manera el que incorporó la genealogía y incorporó otros temas, tuvo a su bien como alumno
a el doctor Salomón Selam. Y en palabras del doctor Salomón Selam, que dicho sea de paso, es, además de ser mi maestro, es alguien que yo tengo la oportunidad de organizarle el día de hoy aquí en México y pues, soy su representante y además soy egresado de su escuela. Entonces, conozco un poquito sus historias entre viaje y viaje y me decía que él pues, tenía una necesidad y un interés por conocer más y entre sus vastos conocimientos le interesó lo que es la descodificación y a través de esta relación con este maestro que se llamaba Claude Sabat, que todavía está vivo, aunque él ya no trabaja allá en Francia, porque ya es un poco grande, él incorporó porque es médico por profesión y conectó estas dos realidades, ¿no? Además, estudió homeopatía, entonces tenía como 2 o 3 vertientes ahí en su formación. Y se creó de pronto una fama el doctor Selam de ser alguien especial en los problemas o enfermedades difíciles. Porque con este conocimiento de la ciencia médica, más la descodificación, más la homeopatía, ¿no? Y por ahí también había cosas de numerología, etcétera. Entonces, como que él es un hombre ecléctico en este sentido, que el día de hoy, pues muchos de nosotros, de los que nos están oyendo, son un poquito esto, ¿no? Muchas informaciones para poder ayudar. Y él lo que estaba haciendo era sin que se diera cuenta, recreando lo que después a la postre se llamó lo que es la psicosomática clínica, que se llama así su escuela. Y él empezó a ver pacientes y pacientes y pacientes, cosas muy difíciles, ¿no? Y empezaron a morir. Y esto me lo contó hace 6, 7 años y dice, se jalaba y se rascaba y decía, ¿pero por qué? Hice todo lo que me enseñaron, la descodificación, los procesos. ¿Qué está pasando? Y después llegó un chico con un cáncer. Él hace poco lo recordé, incluso va a estar en la cumbre, esa plática que tuvimos porque lo filmamos para la cumbre. Y él explicaba a detalle de que llegó con varias enfermedades este chico y dijo, necesito algo porque rápido porque si no va a morir. Y ahí es donde utilizó el incorporar la historia de los ancestros para entender si lo que había pasado ahí, esto tenía que ver con sus síntomas. Y Wow. no solo descubrió eso, sino descubrió una metodología a través que yo se los puedo compartir, que se llama método masculino o método consciente, porque son a través de números, a través de cifras, a través de ciertos datos duros que podrías tú o puedes tú el día de hoy todavía, porque es muy vigente esta técnica, para poder encontrar las conexiones con estos ancestros. Y esto fue lo que él descubrió, pero él dice, yo no descubrí esto, o sea, el transgeneracional sí es la palabra que yo le di, incluso yo le digo, tú eres el padre del transgeneracional, y él en su humildad decía, no, no, no soy, pero después dijo, pues sí, porque yo creé la técnica, pero él también dice, hay gente atrás de mí, ¿y quién es? Hay un húngaro egresado o más bien expatriado que fue a vivir en los años 50 a Estados Unidos, el señor Nagy, Igor Nagy. Él es un psicoanalista que trabajó en los sistemas familiares y trabajó con enfermos psicóticos, con niños en especial, y descubrió ciertas situaciones que podrían a la postre ser como la base de lo que es el transgeneracional o la influencia de un sistema familiar en la manera en cómo enfermamos. Después vino el famoso círculo de los jueves. ¿Y quién es el círculo de los jueves? Había 4 grandes. Estaba Nicolás Abraham, María Torok, François Dolto y me está faltando, y Anselin Schossenberger. ¿Y qué es lo que hizo este grupo de 4 los jueves, porque se reunían los jueves estos amigos? Hablar sobre las influencias de los ancestros. Estoy hablando de los 70s, ¿eh? Salomón creo que estaba jugando a la pelota, yo creo, todavía. Hammer, yo creo que se estaba titulando de médico, o sea, es muy, muy antiguo todo esto. Y a la postre de todas estas pláticas, Anselín, porque es lo que interpretamos entre líneas, tanto el doctor Selam como un servidor, Anselín fue la ganona. ¿Por qué?
porque ella fue la que propuso a través de un libro que si quieren leer, se llama Ay, mis ancestros, descubrió o sacó toda la información de estas reuniones de los jueves, su libro, y habla sobre las influencias de los ancestros. Entonces, digamos que estos son los abuelos, estos cuatro, porque también tanto en la influencia de los ancestros como en la gestación, François Dolto es una influencia muy grande para Salomón Salam. Entonces, de alguna manera, estos cuatro son lo que a la postre son las influencias de Salomón, más obviamente Hammer, que le es la parte biológica, y Freud, ¿no? Y toda la escuela de Freud, pasando por Jung, y todos estos más de esta escuela que empezó con Freud. Entonces, todo eso es la influencia de Salam. Entonces, cuando llega todo esto, estas informaciones más estos casos, es cuando él empieza el transgeneracional. ¿Y qué es transgeneracional? O más bien, ¿qué no es transgeneracional? No son constelaciones familiares, porque las constelaciones familiares, a través de Bert Hellinger, él propuso otra forma de entender como buen alemán, porque los alemanes son más precisos, más cuadrados, ¿no? Yo les digo que son los cuatro, ¿no? L4. ¿Por qué L4? Aquí está la L y el 4, ¿no? Y son cuadrados. Entonces, son muy estructurados los alemanes. Cuando yo estudiaba filosofía, leer a Hegel y a, no sé, tantos alemanes, ¿no? Heidegger, todos estos alemanes, y de pronto decías, no puede ser tan complicado esto para estos hombres, ¿no? Entonces, la base de las constelaciones es una mirada, es una propuesta donde la estructura es el orden de la familia, y cuando el orden se rompe, viene aquí las distintas manifestaciones, ¿no? Y el presupuesto de esta técnica, porque lo estoy resumiendo de verdad en un segundo, es el desorden del sistema va a pasarse de generación en generación, por decirlo algo, pero eso no es el transgeneracional. También la psicogenealogía, ¿no? Porque también viene de Francia esto, es otro método basado precisamente en la aplicación de la psicología para entender la relación con nuestros familiares. Eso es otra técnica que también, por cierto, la van a encontrar tanto constelaciones como psicogenealogía en la cumbre, que al ratito platicamos un poquito de esta, pero todo esto no es transgeneracional. Transgeneracional es la búsqueda de entender cómo un problema, y propiamente en su momento era las enfermedades, cómo tienen relación o dónde está la semilla, ¿no? Y esta semilla cuando no se soluciona, cuando no se sana, es porque la semilla no es de este momento. La semilla o el origen del problema está en la vida ancestral. Y ahí esa es la clave que él descubrió. Entonces, no solamente descubrió esto, sino a la postre descubrió que yo le digo, y al final creo que para muchos los que se dedican, los grandes maestros que se dedican a proponer a través de sus libros, a través de su legado, hay una parte de autobiografía. Y esta autobiografía es un poco en cada historia, ¿no? Entonces, para mí, mucho de lo que descubrió Salomón, lo que aportó, son muchas cosas, pero entonces el transgeneracional es una autobiografía. ¿Por qué? Porque también descubrió algo muy, muy preciso que se llama el síndrome del yaciente. ¿Y qué es el síndrome del yaciente? Y quiero poner un poquito en contexto esto. Según la descodificación, lo que descubrieron ellos es, hoy, si vamos a poner un caso, hoy tengo un problema, vamos a ser muy sencillos, porque es muy universal esto. Tengo un problema de sobrepeso. ¿Sí? Hay un sobrepeso. Y de pronto estás haciendo ejercicio, vas a dietas y no bajas. Y dices, bueno, ¿qué está pasando? Porque el síntoma está conectado con algo inconsciente, y esta parte inconsciente es, de alguna forma, el vínculo con una historia personal. Ese vínculo, porque están coexistiendo en el no tiempo, o sea, en el inconsciente, porque el inconsciente no se rige por tiempos, sino más bien por emociones, ¿no? La mente masculina, la mente de la razón, la mente humana, tiene estas estructuras de espacio-tiempo, de alturas, dimensiones, es mucho más compleja, pero la mente inconsciente o el cerebro femenino no maneja estos tiempos. Entonces, este cerebro arcaico o neurovegetativo, ahí se guardan las memorias. Cualquier problema que tú vives se va al inconsciente. Este se llama el inconsciente
biológico, también se llama inconsciente personal, como lo dijo Freud, y yo le llamo el inconsciente mágico. ¿Por qué mágico? Porque ahí están las respuestas de la sanación. Y lo que vives hoy como problema de sobrepeso se llama el síntoma o conflicto que detona o detonante. Hay una detonación para que tú estés viviendo esto. Y por otro lado, hay un conflicto que se llama el conflicto programante que está en la historia de esta persona. Te pongo un caso. Una chica hace todo lo que les estoy diciendo, pero no baja. ¿Por qué? A esto le llamamos, en honor a Hammer, el sentido biológico. Y en palabras coloquiales es, hay un beneficio, hay un para qué estar así. ¿Y cuál es? Si tengo sobrepeso, estoy protegida. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia? Cuando era niña, a 6, 8 años, ella es violada, ¿no? Entonces, esto es todo el resumen de lo que es el proceso de la psicosomática, que es, hace algo que se llama inhibición, porque el trauma se inhibe, ¿sí? Y se encripta en el inconsciente, pero está activo. Entonces ella sabe de este trauma, pero no de manera consciente, sino de manera inconsciente. Y en el momento en que llega su menstruación, curiosamente, empieza a subir de peso. ¿Por qué? Porque biológicamente ya es una mujer y empieza a producir ciertas sustancias, ciertas hormonas que pueden atraer la atención del hombre. ¿Y cuál es la solución? Porque desde que es niña, o más bien desde que es adolescente, o más bien desde que menstruó, tiene este sobrepeso y no baja. ¿Por qué? Porque gracias al sobrepeso, y son palabras de esta chica, es un caso de los muchos que he tenido la oportunidad de trabajar, su frase es, me protejo en mi fealdad, siendo fea no me ven. Fíjate, no solamente era un tema de sobrepeso, sino también ser fea. Así no atraigo al hombre. Y porque era una chica más o menos, yo mido un 88, ella medía un 82, ya con zapatos, ella pues estaba en mi estatura, hasta más alta. Imagínate una mujer de esa estatura con un sobrepeso y sin arreglarse mucho, difícilmente iba a traer la atención del hombre. Pero estaba en bajo riesgo. Entonces, ¿qué sucede? El síntoma es para algo. Pero cuando de pronto vas a la historia de la persona, y esto se hace en terapia, cualquier terapia, vamos a buscar dónde está el origen, pero el problema del sobrepeso, volviendo aquí a la situación del ejemplo, y no hay nada en su historia personal, no hay nada en su historia de adolescente, no hay nada en su historia de adulta. ¿De dónde viene esto? Porque en la vida de los ancestros hay algo. Entonces, este conflicto detonante está conectado con un conflicto que es el conflicto, por decirlo de alguna manera, es el conflicto programante, pero está programado no en la vida de la persona, sino en la vida de los ancestros. Y esto es lo que descubrió el doctor Selam, que trabajar con estos conflictos que están de alguna manera conectados con lo que está viviendo la persona el día de hoy es la manera más rápida para poder sanar, porque él tenía una gran necesidad de sanar a ese paciente y sanó, ¿sí? Entonces, eso es el motivo del transgeneracional. Y descubriendo el fenómeno del yaciente, se dio cuenta que había ciertas personas que repetían, o más bien que vivían historias que aunque había una sanación, hacían muchas cosas los terapeutas o hacían los pacientes muchas técnicas, seguían este destino de morir. Y ahí es donde decía él, ¿pero por qué? ¿Por qué estaban conectados con quién? Con un muerto. Con los ancestros, pero en este caso era un ancestro muerto. ¿Y qué sucede? En la vida familiar se había dado un drama, ¿no? Y las palabras que él dice son, se da una muerte injustificable e injusta. Injustificable porque de pronto ver a un niño que muere porque fue atropellado, a un padre porque fue asesinado al regresar de trabajar, o ver a una madre que murió durante el parto y dejó a sus hijos huérfanos, esos son los que de alguna manera serían los duelos bloqueados porque es injusto
porque hay enojo o porque también se da tristeza y se queda el duelo bloqueado porque no es admitido por la familia. Pero esta energía o este duelo va a mantener, cuando hay descendencia, ese duelo va a traspasar. Y la descendencia, de manera inconsciente, pero sintiendo este dolor, va a responder trayendo un sustituto a lo que se le llama el síndrome del yaciente. ¿Y quién es el yaciente? Son estas personas que están conectadas sin que lo sepan sus padres, sin que lo sepan él, conectados con un muerto. Entonces, el síndrome del yaciente, porque también preguntan, ¿dónde hay libros del transgeneracional? No, no hay libros del transgeneracional. A través de la ponencia del síndrome del yaciente que se escribió por ahí del 2005, el doctor Selam explicó este síndrome más lo que es el transgeneracional. Eso es transgeneracional. Esa es la historia del transgeneracional y tiene que ver con una terapia muy particular basada en la búsqueda de la sanación, que después se convirtió no solamente en buscar la sanación física, sino empezar a entender que hay otros problemas que tienen su origen en los ancestros, desde problemas de dinero, pasando por problemas de pareja, etc. Eso es transgeneracional. Wow. ¿Cómo la ven? No, no, nos quedamos hasta sin hablar. Y para que nos quedemos sin hablar, wow, entonces aquí me surge una pregunta. Es, por ejemplo, el yaciente, para que les quede más, un poquito más claro, es el que viene a sustituir a la persona que se murió, o sea, al muerto, por ejemplo, a la mamá que se le muere un hijo. Sí, a eso se le llama yaciente hijo de sustitución. ¿Qué es el hijo de sustitución? Hay una familia que tiene un bebé y muere. Y aquí, en el caso de su servidor, lo que me gusta es ser muy coloquial y como que hablar en lenguaje muy sencillo, porque los que nos están oyendo y en general en un webinar o una masterclass, pues desconocen esto, pero vean este contexto, porque esta es la forma que le dice Salomón es una reparación, y ahorita les explico qué es una reparación automática. Estas dos palabras medio complejas, porque reparación, a ver, si ya se reparó, porque me lo decían mucho cuando empecé todo esto, si ya se reparó, entonces, ¿por qué sigue el problema? La reparación es Así un es. ajuste de cuentas. Viví esto y la consecuencia es esto. O sea, reparación es la consecuencia, tomando en cuenta que, y haciendo el francés, romance es una lengua de donde tus palabras se pueden confundir, pero traducción a veces tienen, enténdase como la consecuencia de, esa es la consecuencia del yaciente, ¿sí? Ok, ok. Sí, sí me escucho. Sí, como que se quedó congelada tu imagen, pero se escucha un poco cortadito. Ya regresé, parece que ya regresé, ¿no? Está un poco fallando mi Ahí conexión. está, ya, Sí, ya. listo. Sí, entonces te decía que esta es la reparación, se llama reparación automática, pero no, más bien es una consecuencia de una muerte. Dos, ¿por qué es un duelo bloqueado? Porque cuando uno, por el caso de una mamá, cuando uno hace o procrea un hijo, no está en su mente, porque no es una estructura lógica, que se va a morir su bebé. Sí, La no. mamá tiene la idea de que va a amamantar a su hijo, lo va a llevar al kinder, incluso hay toda una historia de visualizarse cómo va a ir creciendo, porque también, y esto es otro tema que luego en algún momento podemos abarcar, es un programa arcaico. ¿Qué son los programas arcaicos? Programas con los que funcionamos desde toda la vida, desde que existimos como especie humana. Entonces, el programa arcaico es la mujer tiene el programa de va a estar conectada con sus hijos hasta que sus hijos hayan salido del nido, en este caso, a la vida. Entonces, imagínate, ella tiene este programa de que es de por lo menos hasta ahí, pero más, ¿no? O sea, no. Uno cuando es papá no piensa enterrar a sus hijos, ¿eh?
Uno sabe que lo van a enterrar porque lo damos, es un acuerdo tácito con la vida, pero una suposición. Nadie espera que se va a morir un hijo y cuando de pronto pasa esto, entra en la fase de que es la primera etapa del duelo, la negación. No lo puedo creer, entonces, por eso dice el doctor Salam que entra automático la respuesta. ¿Por qué la respuesta? Y ahí les va, porque sí lo quiero explicar y ustedes van a ser las primeras porque nadie lo ha preguntado. He oído al doctor Selam en 70 ponencias, lo he visto en todas partes del mundo, he visto a otros autores, he visto, bueno, yo muchas veces he hablado de esto, pero nadie lo pregunta y yo se los quiero compartir. ¿Pero Gracias. por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace el cuerpo humano, que es lo que está conectado con el inconsciente individual o lo que es el inconsciente biológico? El cuerpo tiene sus propias manifestaciones, su propio lenguaje, su comportamiento. Tú puedes mover esto, puedes mover las manos, pero no puedes decirle a tu sistema digestivo, ya componte, ¿no? O a tu corazón, párate tantito, hay que descansar, ¿no? O a tus pulmones o a tus alvéolos, haz más alvéolos, ¿no? O a tus neuronas, haz más neuronas para que sea más, no, porque tienen su propia independencia, no son a través de tu voluntad. Y esto es algo que se le llama el inconsciente biológico, no dependen de ti. Entonces, por eso las enfermedades, y ahí va un tipo, aunque le echemos ganitas, no, porque no es el cerebro humano el que hace que se mandan los comandos, no sanamos así. Sí ayuda mucho el querer estar con la intención de sanar, esa es otra cuestión, pero el que manda es el inconsciente biológico. Entonces, ¿qué sucede? Tiene un programa que se llama Programa de Supervivencia, el cuerpo humano, y a través de una homeostasis, o sea, un equilibrio de estreses, va a estar manifestándose distintas cosas, ¿no? Entre esas las enfermedades. ¿Y qué pasa cuando de pronto hay una tristeza? La tristeza puede llegar a la melancolía y es una depresión. Entonces, ¿qué es lo que está sintiendo el cuerpo? Esta gran tristeza. Y la persona no está sana, pero no es una salud o una homeostasis biológica, física, sino es un equilibrio emocional el que está faltando. Y entonces viene la respuesta del cuerpo. ¿Y cuál es? Producir vida. ¿Y cómo se produce vida? Subiendo el nivel hormonal. Se sube la testosterona y la progesterona. Y esto es el impulso que se llama arco reflejo, porque va a haber muchas personas que en un proceso del tiempo después de esta pérdida, en el proceso de duelo bloqueado, van a buscarse, a reencontrarse, a sanar, pero también nos están dando cuenta, van a crear un nuevo hijo. Y este nuevo hijo es el que va a llenar el vacío del anterior. Y eso lo hace automáticamente el cuerpo, porque está buscando es como una compensación, como una manera de equilibrar esta tristeza. ¿Y qué es lo que viene a dar un nuevo miembro a una familia? La felicidad. Y eso se le llama un hijo sustituto o síndrome de yaciente. Y tú dirás, pues qué padre, ¿no? Porque se creó la vida. Sí, pero ¿qué sucede? Un bebé es el resultado de este acto amoroso y todo lo que tus papás hicieron un año antes, más la historia familiar y en especial todo ese momentum de experiencias, la fuerza que los impulsó a crearte, se va a traspasar, lo va a recibir el bebé. Es una experiencia que se recibe. Y entonces, ¿qué va a recibir? La conexión con la tristeza de los papás de haber perdido a este bebé. Se los sugiero, si gustan, buscan en YouTube, hay un video del doctor Selam que habla sobre la depresión y hay dos tipos de depresión. La depresión coyuntural, que es, oye, tengo una vida normal y de pronto entro en depresión porque pasó algo, ¿no? Esa es la coyuntural, o sea, es una fractura en un momento de tu vida. Pero hay otra depresión que se llama la depresión estructural. ¿Y cuál es? Mi mamá está triste, ¿no? Yo estoy en su vientre, mi mamá perdió un bebé, o digo, a su padre, justo cuando yo estoy en el vientre de mi mamá. Y el niño está sintiendo esa tristeza. Y de pronto
nace y sigue mamá triste y está, cuando le está dando pecho, le está transmitiendo esta tristeza. Y cuando está en contacto con ella, está sintiendo esta tristeza. ¿Y qué es? Va a la postre a ser parte de su depresión. Y eso se llama depresión estructural. Y hay gente que desde que nace ya trae esta depresión. En el caso del síndrome del yaciente, no solamente es la memoria de esta tristeza de estos papás sobre ese niño perdido. ¿Y qué pasa en el cuerpo de la mamá? El cuerpo tiene memorias. El cuerpo tiene ahí historias. Y cuando va a llegar a este nuevo hogar, este bebé, el hogar va a estar impregnado de ese dolor, de esta tristeza, de esta pérdida. Y entonces el síndrome del yaciente va a ser como una historia que va a perfilar la vida del chico. Y hay síntomas para entender el síndrome del yaciente. Son personas tristes, ¿no? Personas melancólicas, ¿no? Personas que no sanan. Y digo, por ahí que lo que estábamos platicando antes de entrar al aire, de que alguien, ¿no? No sanaba tan fácil o traía algo, es porque quizás es yaciente y los yacientes están completamente conectados con no sanar. ¿Por qué? Porque están conectados con algo que no se solucionó y que es la muerte. El duelo bloqueado, vida bloqueada. Y si tengo una vida bloqueada, también bloquearé la sanación. Y así, y hay un libro, o sea, si me lo permiten, me dan Sí, un claro. segundo. Ya. Ok, listo. No lo preparé, pero dije, no, a veces es necesario. Este es todo lo que es digamos, lo que es el transgeneracional y el síndrome del yaciente. Este es el primer tomo. Y este es todo, y aquí hay una parte, si gustan se los leo, hay una parte que dice la historia, ¿no? Las precisiones, las generalidades, ¿no? Cómo apareció el transgeneracional, el fallecimiento, los muertos en el clan, las muertes no admitidas, ¿no? Las temáticas del duelo, la historia, ¿no? La forma clásica, los signos en la página 79, los signos del yaciente, el discurso, porque hay un discurso del yaciente, la actitud física del yaciente, las enfermedades del yaciente, cosas así. O sea, es todo un libro y ahí vienen también las bases del transgeneracional. Y la salida o los trabajos para poder sanar, que yo no le llamaría a este libro el yaciente 2, se llamaría el de duelos, porque son todas las técnicas de duelo para poder sanar esto. Entonces, de pronto, esto es el síndrome del yaciente y se aplica para tanto hijos, ¿no? El que viene a sustituir otro, como el que viene a sustituir a alguien del clan. Y se van a ver historias donde van a encontrar que el que está hoy viviendo el síndrome del yaciente está sustituyendo quizás al papá muerto, quizás a la mamá muerta, etc. Entonces, el síndrome del yaciente es digamos, como el parteaguas de no solamente entender el transgeneracional o la herencia de los ancestros, como que influyen en nuestra vida, sino se había hablado de que la vida de los ancestros, lo que hicieron o lo que no hicieron, lo que hicieron bien o no bien, estaba influyendo en la vida de la descendencia. Pero con este descubrimiento del doctor Salam, ¿qué vino a hacer? No solamente eso, hasta la muerte está influyendo en la descendencia. Entonces, algo más particular y más preciso, ¿no? Y hay varios síntomas y hay varios niveles, ¿no? Está el yaciente, está el hijo de reserva y está el superyaciente, ¿no? Entonces hay varios niveles de yacientes. Entonces es muy interesante todo esto. Pero ese es todo lo que fue descubriendo en sus largos 25, 30 años el doctor Salam. Wow. Está súper interesante. Y por aquí también nos pregunta el señor Joel, entonces, que si el cáncer se puede curar a través de averiguar o de saber nuestro árbol genealógico. Mira, me encantan las preguntas que me hacen, o las preguntas que hacen, porque son preguntas lógicas, ¿sí? De entrada yo te diría, si esto se llama, en la lógica se llama ley sine qua non. ¿Qué es una ley sine qua non? Hay una relación condicionante entre una y la otra. Existe una en relación a la otra, o sea, existe la noche porque existe el día, si no, no habría noche.
existe la sanación, porque existe la enfermedad. Entonces, si hay enfermedad, hay sanación. Ese es el primer principio. Entonces yo creo, y no solamente es una forma de entenderlo de manera lógica, sino también una voluntad y una intención. Imagínate un terapeuta o alguien que trabaja con la salud y va con esta idea de que puede morir alguien. La energía es muy distinta a, porque así por lo menos su servidor, ¿no? Que yo me considero un poco limitado en cuanto a experiencia, porque el conocimiento lo tienen, y hay muchas escuelas y mucha gente el día de hoy que da esto, pero tengo 12 años en esto. Fui de los primeros cuando empezó todo esto en México, pero estos hombres, los que son mis maestros, que siempre estarán, ¿no? Y los honro, 25, 30 años, imagínate cuántos casos han de haber visto, pues hay mucho más sabiduría. Pero para mí la intención de que sí van a sanar, eso es todo. Entonces, sí, de entrada tu pregunta es sí, pero ¿me pueden prestar compartir pantalla? ¿Sí se puede? ¿Puedo para compartir Sí, sí? Sí, ¿Sí se puede? Quiero a hacer ver, algo, digo, sí. según Porque yo. esta compartir casi, casi pantalla, ahí es, está en la parte de abajo. Sí, Mm, ajá. vi que no puedo ver. compartir, yo ya le puse aquí. ¿Pueden ustedes? Sí, ahorita ya voy a compartir, ¿sí? Ok, Ah, Ah, y ahí voy. Listo. Les voy a compartir esto. ¿Sí se ve ahí? sí. sí. Y se va a ver más si le pongo así. Ahí está. Hoy lo que conscientemente, y cuando hablo de conciencia, es que es algo visible. Hoy tenemos un cáncer, pero es la punta del iceberg. Y esa, según la descodificación y la psicosomática y todo lo que hemos venido aprendiendo, porque también hay que ser muy precisos. Hace 60 años decirle a alguien que había somatizado o que sus enfermedades son problemas emocionales, que no necesariamente, también aquí quiero dejar muy preciso esto, no son las emociones las que enferman, ¿eh? Hay más cosas, pero no son cuestiones orgánicas. La visión de lo orgánico es una visión de la época del materialismo de la ciencia. Estamos hablando de hace 200 años. O sea, pensar que la parte orgánica, o sea, que la energía no tiene relación con la parte orgánica. ¿Cuántas personas han venido de distintas técnicas aquí con las chicas? No sé, Metoyen, Barrazac. Todo esto, ese es el cambio, porque no es esto, el objeto y el sujeto es otra relación. Entonces, en este sentido, el síntoma está hecho, sí, de una enfermedad llamada cáncer, pero este a su vez está hecho de experiencias, sentimientos y emociones. Y lo que estás viendo de forma visible, hoy ves tu cáncer, o hoy vemos un cáncer, pero Sí. eso es la parte visible. Lo que no está visible es lo que está en el inconsciente. Y no es que el inconsciente esté abajo o en otro lado, está en dónde? Guardado en nuestras memorias. ¿Y qué es? Experiencias de la vida de adulto, las experiencias de la adolescencia, las experiencias de la infancia, las experiencias de lo que les decía que en algún momento, chicas, pues podremos hablar, porque se ha hablado mucho de los ancestros, pero de la gestación, híjole, somos bien poquitos, ¿no? Y poquitos que puedan hablar de esto, pero con precisión. Lo que es el proyecto sentido gestacional, que es a un año antes de la concepción hasta 3 años después de haber nacido. Esto es un tema muy amplio. Eso es una experiencia determinante. Y por último, el transgeneracional. A la persona que preguntó cómo se llama, Joel, el señor Joel. el señor juez, yo le diría, sí existe la posibilidad porque es una existencia de vida, ¿no? Es una condición natural del cuerpo y de la humanidad y de cualquier ser vivo de sanar. Sí se puede sanar, se debe, no lo sé, tendríamos que ver los programas, pero sí se puede. Dos, que puede estar el conflicto que lo originó con una experiencia en la vida adulta, una experiencia en la adolescencia y o en la infancia y o en la gestación y o en el transgeneracional. O sea, sí,
Pero sí quería poner en énfasis esto porque no necesariamente es el transgeneracional, puede ser un programa heredado en la gestación. Este es un poco complicado lo que estoy diciendo porque ya me metí en camisa de 11 varas, pero ¿por qué es? Te voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de la alergia. Una persona se cae a los 7 años del caballo, ¿sí? ¿Y dónde se cae? Pues se cayó y estaba en el establo, ¿no? Donde está el caballo, todavía no se ponía en marcha el caballo y donde cae, pues hay tierra, hay pasto, pelo de caballo, heno, ¿no? Es esto, una experiencia, pero una experiencia de casi morir, porque por poco muere la niña. Y aquí entra esto, lo que llamamos, como decía una maestra que entrevisté en la cumbre, hijo, porque ya tiene mucho tiempo, dice, hijo, nosotros no le llamábamos trauma, y es una especialista, es una maestra en trauma, y dice, cuando yo estudié todo esto, porque ya tiene 80 años, cuando yo estudié, hijo, no le decíamos trauma, le decíamos herida, sí, llámale herida, trauma, aquí en descodificación le llamamos bioshock, psicoshock, yo le llamo madrazo que te pusiste, ¿no? Entonces ya te caíste, te quedó esta memoria, pero esta memoria, ¿dónde se va a ir? No va a estar aquí todo el tiempo, ¿eh? No está aquí, te acabas de caer, cuidado, peligro, no. Poco a poco se va a ir como sublimando, como, ¿y a dónde se va? Uno piensa que ya se fue al iceberg, fue a formar parte de las muchas experiencias que traes en tu iceberg y está ahí guardado en tu inconsciente. Okay. Y está vivo, ¿eh? No consciente, pero está vivo. Porque la biología lo que hace es tener toda la información de todo lo que vivimos y aquí va algo más. La conciencia procesa 400,000 datos por segundo, el inconsciente más o menos como 4 terabytes de datos por segundo, o sea, es mucho más dinámica. La conciencia es lentísima en comparación con el inconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Está activo. Toda la información que vamos viviendo y de los ancestros la tenemos. Por eso cuando me preguntas que yo no tengo datos de los ancestros, no, sí los traes, nomás que no están conscientemente, están en el inconsciente. Entonces, todos estos datos están aquí en tu matrix personal. Ahí están. ¿Y qué sucede? Cuando los necesitas, en un segundo van a reaccionar. ¿Y cuál es la reacción? Yo tengo, es la historia de la niña, tengo hoy 25 años y mi novio, porque es el caso de una paciente, mi novio es un gran competidor de polo, ¿no? Es de familia de fifí y todo está muy padre y yo quiero estar con él, me quiero casar, pero oh, sorpresa, no puedo. ¿Por qué? Porque descubrí que soy alérgica al pelo del caballo. Y después descubrí que soy alérgica al heno. Y también en algún momento me había dado cuenta que soy alérgica al polvo. No, eso es lo visible. Porque lo que está haciendo tu biología es heno, polvo, pelos de caballo, peligro. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que estos son los alergenos, va a ser un warning, entonces va a haber un colapso para que no es enfermarte para que te sientas mal, es va a provocar, sí, porque va a provocar esto para que te alejes, porque el cuerpo no tiene el diálogo de salirse y decirte, oye Edgar, güey, ¿te acuerdas que cuando tenías 7 años te caíste, cabrón? No manches, güey, aléjate, no es el Pepe Grillo que pensamos, ¿eh? El inconsciente no es el que te está diciendo todos los días esto, ese es otro rollo, es el superego o o el yo, ¿no? No, este está dormido. Y cuando surge un conflicto y hay peligro, reacciona. Entonces, ¿qué sucede? Que eso se llama la programación o la fase muda que detona en algún momento por una experiencia de la parte consciente en una enfermedad. Y esa fase muda o esa programación puede estar en la vida adulta, o sea, en unos años antes de este evento, o en la adolescencia, o en la infancia, o en el proyecto sentido, o en el árbol genealógico. Cualquiera de estos, ¿sí? Ahora, le voy a contestar a esta persona, ¿sí? Hay 3 o 4 cosas que son gordas, ¿sí? Gordas en el sentido de muy pesadas. Una es el suicidio. Se dice que, porque en uno de los últimos talleres que di, porque no me gusta dar talleres de este tipo de pláticas, esos no me gustan, porque la gente no necesita llenar su cerebro consciente de información. La información no sana, ¿eh?
La información es meramente, como dirían los griegos, es la doxa. ¿Qué es la doxa? Una opinión. Lo que transforma y lo que sana se llama lo que es la filosofía o la sabiduría, y que es la vivencia de ese conocimiento. ¿Y qué es la vivencia para la terapia? Pues incorporar todo este conocimiento y hacer que el paciente lo viva, que regrese a estas memorias. Eso es un trabajo terapéutico. Entonces, en ese sentido, veamos el caso otra vez de esta persona. Sí, tiene un problema de alergia, pero es un problema ¿de dónde? De la infancia. Pero ¿qué sucede cuando nos topamos con en este caso, con un suicidio? Eso no es un tema normal, ¿sí? Y en mis talleres que son terapéuticos, el último que di, de 25 personas, 18 tenían que ver con suicidios. ¿Y qué es lo que descubrieron? Que a través de 3 o 4 generaciones se fue creando como si fuera una producción sistémica, como si fuera un pastel, se fue creando esto y la última generación, ¿no? Que es en este caso la consultante, es la que está viendo el tema de el suicidio. Entonces, suicidio es algo muy pesado, no es algo de una experiencia de hoy. Hay historias o, como diría una maestra, son modelos que dejaron los ancestros para que la descendencia lo siga. Entonces, eso sí es transgeneracional. Otro, la esclerosis. Hay otro libro del doctor Selam que se llama La esclerosis, ¿no? Es que voy a sacar todos los 20 y tantos que tiene, ¿no? La esclerosis, sí, sí lo voy a sacar. La esclerosis es un conflicto, bueno, te lo traigo, es un conflicto transgeneracional, porque es la historia de varios muertos. Entonces, imagínate, cuando estás, ¿qué es lo que pasa en el rigor mortis? No te puedes mover. ¿Y qué le pasa a una persona que tiene esclerosis? No se puede mover. Está conectándose con todos estos muertos. Y no es uno, son varios. Digo, estoy hablando en contextos muy amplios, ¿no? Porque hay toda una explicación más precisa. Entonces, este es un tema transgeneracional. Y un problema de psiquiatría. El Club de los Jueves, en especial Nicolás Abraham y María Toro, ¿qué hacían? Esto también me encanta porque cuando cuento esta historia, lo primero que me llega, además de que están, porque ellos estaban en un psiquiátrico, además de imaginarme el psiquiátrico con sus batas a estos franceses, me imagino a Renfield, que es digamos, como el ayudante de Drácula, ¿no? Porque Drácula tenía a un ayudante que era Renfield y era un loquito y hablaba así por todos lados. Y esto es lo que descubrieron ellos, que al ver enfermos psicóticos, ¿no? Con delirio, con esquizofrenias, paranoicos, empezaron a no verlos así, ¿no? Estos dos psicoanalistas, y empezaron a escribir sus historias, a transcribir, ¿no? Y empezaban estos, sí, sí, tú fuiste, ¿y cuántos de esos no hemos visto en un psiquiátrico? Pero ellos empezaron a recabar información. Y a la hora que lo trajeron y lo consultaban con sus familiares, la familia, ¿pero cómo es posible? Esto es lo que decía mi abuelo y mi abuelo no conoció a mi hermano que está aquí encerrado. ¿Por qué? Porque es el yaciente o lo que decía en su momento Nicolás Abraham es el síndrome del fantasma, que es muy distinto al yaciente, ¿eh? Entonces, de alguna manera, ellos ya sabían un poquito de todo esto. Entonces, los problemas psiquiátricos es una solución de varias generaciones, ¿sí? ¿Por dónde empieza? ¿Qué es una enfermedad? Es una enfermedad, es un problema encarnado. ¿Por qué encarnado? Porque son emociones que están en la piel. Entonces, ¿qué sucede? La historia de enfermedades psiquiátricas es una historia de varias generaciones donde ha habido muchos muertos, muchas enfermedades, mucho sufrimiento. Entonces empieza a haber un proceso y una progresión. Y estas personas, porque ese es el proceso, estoy reduciendo a un proceso de 4 generaciones, donde dejaron de tener enfermedad. Digo, no es que así sea, porque hay infinidad de posibilidades. Aquí una de las cosas que yo les puedo compartir es, no busquemos reglas, entendamos la naturaleza. No hay una regla, si es A, es B, no es así no funciona. Son posibilidades. Y hay familias donde empezaron entonces a disociarse del cuerpo y empezaron a no sentir
y empezaron a ser más mentales. Y entonces, ¿qué es lo que sobreutilizaron y bloquearon? El cuerpo. Y se fueron a la mente. ¿Y qué es la mente? Enfermedades que de la mente, del cerebro. Cefaleas, migrañas, derrames cerebrales, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre cuando se te detiene. Embolia. Todas las enfermedades del sistema nervioso central es de lo que empezaron a enfermar, porque ya no estaban conectados con el cuerpo. Su enfermedad se manifestaba en el cerebro. Y el siguiente nivel fue las enfermedades psiquiátricas. Entonces, esa es una pista, no una obligación, es una pista de posible camino para encontrar las semillas de una enfermedad en el transgeneracional. Y ahora, el cáncer. ¿Qué es el cáncer? La descodificación del cáncer es, en palabras del padre de la descodificación, que es Christian Flesch, una de muchas es eso que no quiero que muera. ¿Sí? Okay. ¿Y qué es esto? Porque entonces, ¿qué es un cáncer? Es una proliferación celular, pero son células, una manifestación grande, una manifestación yang, o sea, es mucho, porque quiero mucha vida, pero son células infantiles, son células endebles. ¿Por qué? Porque reflejan la conexión con este dolor de la infancia o este dolor familiar, ¿no? Porque también se dice que cuando estamos ante un problema psicológico o biológico, no es el adulto el que está manifestando esto, es el dolor de la herida del niño, ¿no? Porque hay otras escuelas que, que hablan, lo que vivimos hoy son las heridas de la infancia. Entonces, en ese sentido, cuando hay un cáncer, es la pista de generaciones que han bloqueado, ¿qué? Las pérdidas. Entonces, por eso se da la manifestación del cáncer. Es una posibilidad. Estoy resumiendo algo que se da en formaciones, en 2, 3 módulos, pero trato de ser muy coloquial. Entonces, para mí, un cáncer sí es la pista transgeneracional, pero no necesariamente, ¿ok? Y te pongo un caso. Y no sé, me decían que, ¿dónde estamos? ¿En San Luis? Sí, ¿verdad? Sí, en San Luis Digo, ¿dónde Potosí. estamos? No, hace 2 días estaba, ¿dónde estamos? En McAllen. Ah, sí, McAllen. Y luego hace 4 días, ¿dónde estamos? No, estamos en Colombia. Ah, perdón, no, porque con esto de los webinars, bueno, no sabes ni dónde andas, ¿no? Pero bueno, en honor, porque sí conozco San Luis y les comparto, empecé a venir a San Luis hace 6 años, pero pues nadie conocía esto, ¿no? Me tocó el caso de una chica que yo creo que sí, no voy a nombrar el nombre, pero sí lo nombro, muchas personas, porque pues, San Luis es como mucha gente se conoce. Es una chica que tenía cáncer de páncreas, ¿sí? El páncreas, de los cánceres de todos, el más mortífero es el de páncreas. Puedes morirte en 2 meses o no más de un año. No vives, es abrasivo este cáncer, es mortal, por decirlo de manera médica. Y ella viene, sabe de mí y viene a terapia. Y dice, no me quiero morir. Ok. ¿Por qué no te quieres morir? Porque tengo cáncer. Entonces yo ya con un poco de colmillo, ¿no? Porque te lo da la experiencia, dije, no, aquí hay algo más, ¿eh? No es nada más el cáncer de acá, aquí hay algo más. ¿Y qué descubrimos? Ella tiene cáncer a los 42. Si alguien de San Luis me está oyendo, le ofrezco mis disculpas porque no seguí ese caso y es una de las cosas que uno va aprendiendo. Si hubiera seguido el caso, otra historia hubiera sido y ahorita van a saber por qué. Tengo 42 años y me da cáncer. Ok, cáncer de páncreas. Busco motivos, sí hay motivos, pero también quiero que lo vean. La medida de la manifestación biológica está en relación al evento que vives. Un problema, una tosecita o una gripe es un enojo chiquitito. Ay, me enojó este taxista que no me bajó en la esquina, ¿no? Hay un enojo. O la vecina me tiró su basura y estás con esta gripe. Esa es porque el jueves voy a dar una conferencia sobre enfermedades del aire, o sea, enfermedades pulmonares. Entonces, una gripe es un enojo chiquito. Y se entiende, porque es un nivel de conflicto chiquito. Después,
viene un problema de tos, ¿no? O sea, ya es algo más fuerte porque la descodificación de la tos es quiero expulsar a alguien, o sea, ya no hay un enojo nada más, o sea, ya quiero sacarlo de mi vida. Y luego puedo tener un problema de bronquios, broncas, bronquios, ¿no? Y hay un problema bronquial, hay una bronquitis, itis, enojo, estoy enojado con esto que me estoy viviendo. O un EPOC, que son broncas chiquitas continuas, ¿no? Entonces, ¿qué es un cáncer de pulmón? Es una gran bronca. Entonces, el cáncer son cosas grandes. Y esta chica no tiene un problema así. Sí, porque el páncreas, la descodificación o las emociones que descubrió Hammer tienen que ver con ignominia, injusticia, algo sucio, algo feo que vivió la persona. Y sí, descubrí algo ahí que vivió con su suegro, una cosa así, ¿no? Pero no es suficiente para un cáncer. ¿Por qué? Porque hay algo que descubrió en su momento Anselin Schossenberger con este libro de los Hay mis ancestros, que se llamó el síndrome de aniversario. Y este caso tiene que ver con eso. ¿Cuál es? Sí. Su madre murió a los 42 años. ¿De qué? Cáncer de páncreas. Su abuelo murió a los 42 años de cáncer de páncreas. ¿Sí ves la historia? Eso se llama síndrome de aniversario. Eso no lo descubrió el doctor. Por cierto, el doctor va a dar estoy haciendo publicidad, pero el doctor en septiembre, no, a finales de agosto, va a hablar sobre estos casos en un taller que le estamos organizando sobre los síndromes de aniversario, las fechas en el clan y las fechas para entender las herencias familiares, porque también las fechas hablan. Entonces, eso es lo que descubrí con este caso. ¿Y qué crees? No murió a los 40. No murió a los 42. Entonces, sí había una historia transgeneracional y sí la terapia te pudo ayudar. Pero ¿qué sucede? La terapia, como cualquier otra terapia, es un proceso. Y yo iba a cada muerte de un obispo a San Luis. Y me acuerdo que me agarraba, porque en esa época no tenía auto todavía, y agarraba mi ETN, eso sí, me iba muy comodito. Muy a gusto. Sí, y porque yo vivo cerca de la central caminera de aquí del norte de la Ciudad de México. Yo llegaba en un taxi, subía mi ETN y mis 5 horas, 6 y regresaba. Terminaba de dar los cursos y en la noche me venía, porque me venía en la noche y ya llegaba a mi casa todo feliz, ¿no? Pero no iba todo el tiempo porque iba a otras ciudades y no pude darle el seguimiento. Y ella me dijo, lo estoy complementando con la yoga, la alimentación y aparentemente, y dije aparente, o sea, como esta conciencia, ella estaba sanada. Y pasaron 2, 3 años que no supe de ella hasta que de pronto veo una noticia donde empiezan a poner cosas en su Facebook porque era muy querida esta mujer, había trascendido. Me conmovió y han sido 3 casos que yo he visto, no necesariamente que haya una responsabilidad mía, ¿no? Porque también hay un tema, yo no podía seguir y le decía, pero yo ya estoy bien, Edgar. Bueno, yo no fui tan, digamos, tan insistente, ¿no? Porque ahora que he hecho a raíz de este tema, junto con otra persona que también pasó lo mismo, pero aquí fue un caso en México, ahora he sido muy estricto, ¿no? Muy estricto y soy muy, muy duro y le digo a la gente, tienes que seguir, ¿por qué? Porque sé que hay algo que pasa y se llama la confianza. Entras en una zona de tranquilidad y de seguridad y dices, ya está bien. Y no, teníamos que seguir trabajando. Sí hay un proceso de trabajar, sí es un proceso arduo. Ahorita tengo el caso de una chica con metástasis y es un caso de reiteración de cáncer en la mama. Y cuando me viene a bien, tiene un tumor de 4 o 5 centímetros. Ya no lo tiene. Wow, ¿Qué más? Obvio, no soy yo, es ella y Claro. todo el trabajo que hizo, porque está viendo la quimio, pero también los de la quimio dijeron, pues que no puede ser posible, esto sí va a tardar más. Miren, así de sencillo es. El síntoma está en la medida y proporción en que el conflicto está. El síntoma baja porque el conflicto bajó. Entonces, ¿qué es? Conflictos se van transformando. Entonces, no se trabaja el cuerpo, se trabaja, como Hipócrates lo decía, el espíritu, el alma de las personas, sus experiencias. Y entonces sí puede haber una sospecha transgeneracional.
A ver, Digo, chicos, están al aire, estamos al aire. listo. Regresé. Listo. Es que se regenera mi sistema. Sí. Muy bien. Pues básicamente eso sería. Ahora, ustedes cuando me compartieron que había una posibilidad de compartir, yo quería que supieran esto porque hay mucha gente que utiliza la palabra transgeneracional y digo, está bien porque es como la palabra descodificación o como la palabra trauma, se volvieron en palabras genéricas, pero sí hay que distinguir. Las constelaciones no es transgeneracional. De hecho, yo digo, con el respeto, hay una gran persona de Theta Healing que está, digo, no la conozco en cuanto a sus estudios de transgeneracional y sé que a través de muchas técnicas se puede ascender a los ancestros, pero el transgeneracional no es a través de una técnica de constelación o a través de una técnica de Theta Healing o a través de una técnica de ¿cómo se llama? Imanes, ¿no? El transgeneracional tiene un rigor y el rigor es terapia breve a través de los números. Los números o las fechas son los que hacen que tú descubras con quién estás conectado, porque esa es la clave. La sanación o el proceso de sanación inicia con la toma de conciencia de lo que está en el inconsciente. Y, en palabras de Salomón, lo que está inconsciente, cuando surge a la conciencia, deja de tener un efecto inconsciente. Entonces la gente empieza a hacer la sanación. Wow. Esto no tiene fin. No. Esto no, ¿verdad, Elisa? O sea, por más que vemos y platicamos, les digo, tenemos una hora antes de entrar al aire ya platicando con Edgar y no hay ni cómo llegar a un punto de, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo que es muy padre todo esto, Es ¿no? delicioso. ¿Sabes qué nos encantaría que nos platicaras sobre la Sí. cumbre virtual, que es algo fabuloso, donde si están picados, si tienen inquietud, si quieren saber más, es el... Es el momento. Mira, Exacto. la cumbre es una iniciativa de ahora mi socia, una chica que estudió, que es alumna también de Salomón, alumna de Christian Flesch, alumna de varios maestros de estas dos técnicas, descodificación y psicosomática. Y ella también estudió psicogenealogía con otros maestros de allá de Colombia y estudió con otros franceses, o sea, como que tiene una visión muy vasta de todo esto, ¿no? Y además de constelaciones y todo. Entonces, ella inició esta cumbre en noviembre del 2019 y yo curiosamente eh, les decía a ustedes estas bambalinas que no fui invitado, entonces así como que, ¿por qué no me invitaron? Yo ya tengo ya 12 años, qué gachos, bueno, está bien. Y coincidió cuando estaba la cumbre, ¿no? En noviembre que yo fui a Colombia a dar un taller con el LAM, que porque como más da sus cursos. Y dimos un taller de problemas de dinero que se llamaba el taller Pago Luego Existo, que es un tema de dinero. Y lo Se está cortando un poco. le dijeron a esta chica, a ver, A ver, ya Edgar. Ahí. voy a hacer. Entonces le dijeron a esta chica y dijo, oye, pues quiero conocer a Edgar. Entonces me habló y me dijo, oye, puedes venir a la próxima ponencia. La próxima cumbre es en septiembre, que no va a ser en septiembre, va a ser en octubre del 2020. Le dije, sí. Y sobre la marcha empezamos a hacer varias precisiones, pláticas, y hasta que llegamos a asociarnos. Entonces, a través de lo que es memoria emocional,
estamos impulsando esta cumbre. Entonces, ¿qué es la cumbre para ella y para mí? Es la intención de traer conciencia de todo lo que es la influencia de los ancestros, pero no solamente desde el transgeneracional. Por eso se llama la cumbre El poder de tu árbol genealógico, porque sí, va a estar Salomón, de hecho yo hice la entrevista con él, va a estar el doctor Selam, va a estar Christian Fleisch, que es el padre de la descodificación, va a haber muchas figuras, van a haber más de, estamos pensando, porque todavía estamos por algunos que nos den la confirmación. Ahorita llevamos 27 ponentes, vamos a ser más de 30 ponentes, porque también yo doy una ponencia ahí, donde van a hablar sobre los distintos temas, ¿no? Desde temas de legalidad, temas de fertilidad, pasando por temas del yaciente. Salomón va a estar otra vez con el síndrome del yaciente, va a haber muchas visiones, pero lo más padre es multicultural, porque va a haber gente de México, va a haber gente de Centroamérica, de Sudamérica. Los que accedan se van a dar cuenta de la riqueza que hay en nuestro continente, porque hay muchos maestros en Sudamérica, hay mucha gente tan involucrada en esto, y que aunque no hace constelaciones ni transgeneracional, hacen otras técnicas y hablan también de los ancestros. Entonces, es la iniciativa de ver de todas partes del mundo que estén teniendo esta voz, esta opinión, este compartir, pero también ver que son distintas técnicas. Habrá gente de constelaciones, habrá gente de psicología sistémica, de psicogenealogía, de transgeneracional, de descodificación, va a haber numerología, va a haber psicoastrogenealogía, que les decía yo cuando estábamos en el Inter, que eso fue mi primer campo. Yo estudié astrología durante 20 años y me dediqué a combinarla con la terapia, y fui de los primeros que empezó a incursionar en la vida de los ancestros con la astrología. Va a haber una chica de Uruguay, el que creó todo eso, son dos o tres que crearon todo esto al mismo tiempo. Esta chica de Uruguay, otra chica de Argentina y un amigo mío que ahorita está en Marsella, que se llama Enzo de Paola. Él no pudo estar en esta cumbre, pero lo voy a invitar el próximo año. Son los que crearon la astrogenealogía. Entonces va a haber la mirada desde los astros a través de la numerología. Va a haber una, que es mi mentora, mi maestra, a través de los números van a ver cómo heredamos, cómo los números también son patrones, es un lenguaje inconsciente de cómo nos enseña qué es lo que traemos de los ancestros. Y está fabuloso. Ella se nos fue, tuvimos que dar 2 ponencias con ella porque fue muy amplio su tema. Y va a haber también gente de, ¿qué más va a haber? Va a haber gente de una visión del chamanismo, o sea, es una visión eclética, ¿no? Desafortunadamente, pues no nos dio para más, pero yo creo que hubiera habido más oportunidad. Pudimos tener la oportunidad de que estuviera alguien de la cuántica, que es Beturian Arana, que es el que creó el método de Sama. Él va a estar allí y estuvo fabuloso su intervención. Entonces, hay muchas miradas. Entonces, yo creo que es una oportunidad para que descubran más, y aparte lo estamos preparando con muchos regalos. O sea, va a haber muchos regalos, va a haber videos o ponencias adicionales, terapias adicionales, va a haber webinars. Yo lo que voy a compartir en la cumbre es qué reparas cuando estás en pareja, ¿no? Pero la gente piensa, pareja es, los de mi clan tuvieron problemas de pareja y yo tengo problemas de pareja. No, así no funciona, no, es más complicado. Son reparaciones que ni se imaginan, problemas de todo tipo, desde dinero, pasando por problemas de muertos, todo es una reparación de ancestros y de parejas. Entonces, va a estar interesante. Voy a dar un webinar yo ahí. Entonces va a haber como mucho material. Yo creo que es una oportunidad para que se empape más en todo esto, porque hay tantas voces que no te imaginas. Eso es lo que me encanta yo de todo esto, porque es mucha información y muchos puntos de vista para muchas personas que nos van a ver. Esperamos que sean muchos los que vayan. Aquí vamos a poner toda la información en la página para cuando se inscriban, el costo. De verdad, el costo yo creo que es por ponerle un precio, pero esto no tiene precio porque son muchísimos ponentes, tanta información que nos van a dar y que se queda ahí para estarlo escuchando en el momento que sea. A ver, lo voy a volver a escuchar y se escucha y le agarras otra cosa. O sea, sí, es lo bueno de cuando se quedan grabadas todas las cosas. Está muy padre, sí, exactamente. Y también va a haber opciones para ver la cumbre anterior. De verdad que miren, es como el sueño de muchos, ¿no? Les decía antes de empezar, es como si un niño pudiera tener
en su fiesta de cumpleaños a sus superhéroes, a Batman, a Superman, ¿no? Ahí, entonces, y luego poder platicar con ellos. Entonces, imagínate, porque me tocó entrevistar, son casi 30, y yo entrevisté como a 8 a 10, porque la mayoría yo tengo la oportunidad de conocerlos por primera vez. Entonces, algunos les podía preguntar cosas que nunca pude, ¿no? Como, oye, Salomón, ¿y qué es esto de los yacientes? ¿Sí son así? ¿Se come con verduras o con plátano, ¿no? Cosas así que no te imaginas que puedes preguntar, porque en un curso pues no les da tiempo. Entonces esto es otra oportunidad nueva, ¿no? Entonces va a estar muy interesante y creo que es algo que necesitamos. Y una grande de las constelaciones me dijo, gracias, y yo, no, gracias a ti, porque pues, nos diste la oportunidad de escucharte, ¿no? Ella va a dar algo muy positivo que se llama los regalos de tu árbol, ¿no? Y bueno, la mención se llama Ingala Rolf, que es ella la directora y la creadora del Instituto Sohuelo en México. Ella me dijo, gracias porque estás haciendo redes. Y hacer redes es hacer raíces y es hacer ramas. Eso es reconectarnos, pero no solamente con los ancestros, sino también entre todos como sociedad, como una comunidad en común que es el mundo. Entonces, gracias a ti yo. Y sí, ese es el espíritu, es traer conciencia. No me toca a mí ser político, estoy muy lejos de ser político, no creo resolver las cosas de la política. Tampoco me tocó a mí crear un software como Steve Jobs para revolucionar el mundo. A mí me tocó ser un medio para poder traer conciencia a mi país, que es, por eso nació Memoria Emocional. Pero después ahora con todo esto digo, pues ¿por qué no más México? Entonces vamos para el mundo. Entonces esto es para todos. Ojalá puedan asistir. Muchísimas gracias y gracias por ser este creador de esta gran clase, por haber aceptado estar aquí con nosotros. Nos dejas muy felices. Gracias por Gracias ser a este ustedes. creador de redes Gracias. y yo creo que esto continuará ahora que tengas un tiempecito porque son tantos temas que, bueno, lo que nos falta es tiempo, ¿verdad, Lore? Sí, nos falta tiempo. Encantadas, es un placer que hayas accedido a estar aquí con nosotros, que más gente conozca, hacer conciencia, ver de dónde venimos, la importancia de nuestro árbol genealógico. Y esta cumbre es maravillosa poder conjuntar a todos los grandes y nos los estás poniendo en bandeja de plata, así de tómenlo, escúchenlo y empezar a ser consciente y a ver de dónde venimos, qué pasa con nosotros, cómo podemos hasta cierto punto sanar y qué maravilla conocer nuestro árbol. Sí, mira, les quiero dejar algo, esto me lo enseñó también otra, porque tengo la fortuna, yo la única manera de agradecerles todo lo que recibí de mis maestros es, además de reconocer que ellos son mis maestros, esto que yo hago no es mío, simplemente recibí la estafeta, ellos lo crearon. En estos 12 años he estado como con 6, 7 grandes maestros, todos van a estar en la cumbre. Entonces así es como mi máximo ver a todos mis maestros desde Cristian, pasando por Sama, pasando por la numerología, todos están ahí. Y una de ellas se llama Maggie Block, ella va a estar también, ella tiene un método que le llama el método de Maggie Block, que fusionó constelaciones con otras técnicas, entre esas Resonance Reparing. Y ella tiene unos métodos muy bonitos. Y ella tiene, porque le aprendí esto y dice más o menos que un sistema o más bien un paciente o las terapias es muy difícil que sane si no incorporan la historia familiar. Cuando Freud trabajaba, pues trabajaba el inconsciente personal, la mente de la persona, pero eso fue hace más de 100 años o ya vamos para los 100 años, pero eso ya no es lo que priva en estos momentos. Vemos en las redes, ¿no? La conexión que tenemos, lo que pasa en Europa, está aquí, o sea, este síndrome, ¿no? Es un síndrome que tenemos, esto del COVID, nos tiene conectados, porque estamos en algo, como se dice en el budismo, es la interdependencia. Entonces, todos estamos conectados. Y si estamos conectados como sistema hoy, pues también estamos conectados con el pasado. Entonces, por eso esta frase de sanas siempre que también sanes a tus ancestros. Es un camino que debemos de seguir. Así que todos ojalá que puedan considerar que hay que sanar a sus ancestros, porque sus ancestros están en ustedes. Ustedes son el árbol.
y sus ancestros están con ustedes a través de lo que son. Así que ojalá que puedan asistir y yo les propongo, porque estas dos chicas que me caen muy bien, que yo no sé cómo contactaron, no sé, me hacen súper lindas, pero yo no sé, de pronto me contactaron, dije, pero si yo no hago barras access, yo soy de este lado, Para yo que qué voy a veas hacer que así como estábamos viendo. y cuando Rosy me invitó y yo, pues es que Rosy, yo, pues qué les digo a ustedes con ya, ¿no? Pues, pero bueno, pues vamos si les gustó. Entonces, qué bueno, algo que les pueda compartir y les quiero regalar algo. Vamos a seguir platicando porque esto fue un pedacitito nada más. Vamos a hacer algo más formal. La próxima, ustedes lo programan, le dicen a su auditorio, a toda la gente que las conoce, que yo creo que las valora mucho porque son muy lindas. Vamos a hablar Gracias. entonces de otros programas porque también me interesa mucho y eso sí es un tema muy mío, es no solamente existen programas transgeneracionales, existen otros que me encantan y que son los que nos dominan, se llaman los programas arcaicos. Entonces, ¿por qué no hacemos una charla Wow. de los códigos arcaicos y transgeneracionales? ¿Sí? Ok, ¿qué más es posible? Cuando me Qué dicen bárbaro. eso sé que es barras access, pero es lo único que sé, así que pues lo que quieran, ¿no? Pues Entonces, cuando gusten. qué Muchísimas. delicia. Sí, Sí. Qué afortunadas somos y todo el público, porque de verdad todo esto que nos está regalando Edgar es de muchísimo valor. Gracias, Edgar. Y bueno, lo vamos a agendar, ya les estaremos avisando a todos el día para que no se lo pierdan y nos acompañen. así es. Y por aquí abajo les vamos a dejar los datos de Edgar. No se pierdan la cumbre, de verdad es un regalo. Como les decimos, regálense algo que les sea para ustedes, para su crecimiento, para su desarrollo, para estar bien. Estamos un ratito en esta tierra, entonces vamos a disfrutarlo, vamos a gozar. Entonces, dense ese placer de estar en la cumbre, de verdad. Y Edgar, un regalazo el que estés con nosotros, regalos y regalos recibimos de ti. No, al Muchísimas contrario, gracias. gracias. Miren, yo soy un medio, ¿no? Entonces, yo creo que el regalo es que ustedes, porque ustedes son las que están haciendo esta convocatoria, el regalo es para mí, pero más por todas las personas que las están escuchando y que están aquí. Entonces, yo creo que los beneficiados somos nosotros, así que muchas gracias a ustedes. Si quieren conocer un poquito, estamos preparando porque todavía este evento es en octubre. Todavía estamos haciendo ajustes porque viene una renovación. Digo, es la segundo evento de la cumbre y ya estamos renovando. Lo que pasa es que aquí entró la mano de memoria emocional, pero si pueden entrar, es el poder de tu árbol genealógico. Y si me escucha Sandy, que es la creadora de esto, lo hizo divina y la admiro porque ella solita se aventó la cumbre, ¿eh? Pero cuando Okay. vimos que podíamos hacer algo más, pues ya metía todo el equipo de memoria emocional, que somos varias personas, ¿no? Entre diseñadores, programadores y todo. Entonces, estamos haciendo ahí varios ajustes, pero pueden entrar ahí. Ya está a punto de salir la publicación de que se puedan suscribir al evento y ya van a recibir informaciones de quiénes, videos y todo, porque ya estamos terminando esto. Yo creo que ya a primeras semanas de agosto ya van a saber de esto ya de manera formal. Así que muchas gracias, chicas, y muchas gracias a todos. Y gracias a sus ancestros, porque también sus ancestros estaban hoy aquí con ustedes, así que también gracias y los honro a sus ancestros. Así que muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos en un especial el lunes 3. Entonces los esperamos. Gracias, Edgar. Gracias, Elisa. Buenas noches, Chicas, me gracias. despido. Bye bye. Bye, gracias.